Ahora sí que están prestando atención para no irse en los primeros 30 segundos de video, les puedo decir que la realización de este video me hizo perder total esperanza en la humanidad, y creer que la cancelación de 11th League fue lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad. En este video vamos a ver el top 5 de los que hay en la comunidad de 11th League, yendo desde el menos hasta el más hijo de puta que haya tocado el fandom. En cada uno se va a estar mencionando cada uno de sus crímenes de lesa humanidad, y las mierdas que hicieron para que siquiera aparezcan en este top. Y antes de iniciar, todo lo que se va a mencionar son cosas que ya están, y que ya pasaron, no hay ninguna acusación o alguna clase de funa tipo amigo de calabazo. Simplemente una recopilación de mierdas que estuve buscando para este video. No estoy mandando a nadie a atacar a ninguno de los mencionados, y también voy a tener que censurar algunos nombres o imágenes para poder evitar problemas. Ya ahora sí, sin joder, empezamos. Iniciemos con algo suave. ¿Qué tal un follador de esquividitos? En el top 5 tenemos al usuario Crowley. Crowley es... ¿Saben qué? Voy a ir de frente a iniciar con las razones de mierda por las que están en este top. A nadie le importa la vida de señores de 25 años que se tocan con las razones por las que se encuentra en este top son masturbarse y querer cogerse a las 3 hermanas, además de repetirlo deliberadamente, al parecer, teniendo un gusto especial por Maya, y de alguna manera diciendo que ver uno de personajes adolescentes no te hace PDF, al igual que jugar el puto Call of Duty no te hace balacear gente en la calle. Juzguen por ustedes mismos. También, al parecer, admite no querer hijos porque piensa que les podría hacer daño, o quizás tocarlos. Y también, al parecer, tener un gusto sexual por los putos retretes. Aclaro que no sé si el video es totalmente de él, así que esto puede ser una acusación equivocada. El contexto de esto... no sé, y ni tampoco pienso buscarlo, porque por lo menos en internet, no existe ningún término específico para esta filia, solamente sería una objetofilia, al parecer relacionado a temas autistas. Y con mayor razón la Mimi del costado. De ahí, no hay nada más. Tal vez que tenga algunos problemas mentales, pero realmente eso no es tema de relevancia acá. Aparte, según él, está constantemente intentando de mejorar y de dejar el porno, así que desde el asentamiento humano Dubai, te deseamos que mejores y que te dejes de masturbar con de menorcitas para mejorar como ser humano. Sigamos con nuestro top 4. Y aquí quiero ser muy especial, ya que de todas las personas que van a aparecer en este video, este es el único espécimen que es peruano. Estoy hablando de nuestro querido líder del servidor más diriblood de 11th League de los últimos años, Ben Elohim. Las razones por las que este fujimorista aparece en el top es, como casi todos los que aparecen en el video, gusto por las niñas pequeñas, y un pajero en potencia de estas mismas. De hecho, voy a saltarme estos dos, porque no voy a estar repitiendo como imbécil algo que casi todos en este top hacen. Si queremos ir a algo más único, también está en este top por dibujar pornografía de adolescentes, y, si es que recuerdan mi video anterior, sobre la Mimi peruana, bueno, pues este pedófilo también le hizo un dibujo de mierda, aparte de que se la quiere coger. También el punto de que tiene un alto potencial de violador, y también por dotero. De por sí ambos términos van de la mano, así que no hay necesidad de mencionarlos. La razón por la que está en este puesto es, como ya he dicho, owner del servidor Celixzone, donde de por sí abunda en masa a todo tipo de potenciales tocadores de niñas, así que eso le agrega más peso. Y curiosamente, copiarse de los dibujos de mierda que hizo solo como un... Miren cómo tiene el mismo color de polo, y el mismo puto color, hijo de puta. Voy a reportarte a mi tía Fujimori para que te mande al grupo Colina, y de paso que te metan la verga, puto maricón. En estos últimos tops, no el uno, no he llegado a tener información relevante, más allá que se tocan con por de 11th League, o que hayan posteado mierda y media, así que voy a ser más breve. En el top 3 tenemos a Esquido, que podría decir que la única razón por la que se encuentra acá, aparte de lo ya mencionado, fue que se comportó como un acosador con la artista Billiards, que de hecho, hizo el cómic de Maya's Conversation, para ser más específicos, hizo imágenes más 18 con la cara de Lidley, compartiendo todo por, adivinen dónde, Celixzone. Esto hizo que básicamente se intentaran tumbar al servidor, pero eso es otro tema. La cosa es que por esto Lidley se retiró temporalmente de la comunidad, aunque actualmente ya se encuentra de regreso y trabajando normalmente. Pero ya me estoy cambiando de tema, siguiendo con Esquido. Después de este suceso, al final lo terminaron funando feo de todas partes, y terminó siendo doxeado, llevando a que privatice la cuenta, y de ahí que la borre.
De ahí no hay algún otro dato relevante que lo coloque en este puesto, o tal vez sí, y si es que sí, tírenme mierda por no buscar lo suficiente. En el top 2 tenemos al mismísimo John Slayer, que al igual que el puesto anterior acosó a una artista, para ser más específicos a Mr. Kagi, acosándola aproximadamente durante 3 meses, revelando su cara, y, de nuevo, haciendo imágenes con IA no solamente más 18, sino también de fetiches, Dios sabrá qué tipos de fetiches habrá generado, diciendo también que supuestamente se lo merecía. Al parecer, al igual que el puesto anterior, lo terminaron atacando de varias partes, incluso baneándolo de Zone, y también recibiendo un doxeo. Todo terminó en que le terminen borrando el Twitter, y de paso, borrando todos sus mensajes del Discord, haciendo que no pueda encontrar algo más allá de todo este tema, aunque ya saben cómo son esta gente. Actualmente tiene otra cuenta, y al parecer, se redimió de sus acciones, dice que fue una mierda ponerse a tocarse con uno de un jefe League, que ya lo dejó, y que ahora le va más a los hombres, esperemos que todo lo que dijo sea verdad, y que no se esté tocando con menores. Pero antes de ir al top 1, vamos a dar unas menciones honoríficas. Broistrugen por ser, en serio, el dios del porno de un jefe League, y casi me olvido, recibir un doxeo a Judge por ser la misma mierda que el anterior pero en un menor nivel, y especialmente por hacer de Mimi peruana a Tuzmini por ser el único menor existente en defender pedófilos y gustarle la concha naranja a este de mierda por ser abiertamente miembro recurrente de Felic Zone y masturbarse con porno de Coco a Deutschpenboer por dibujar también varios dibujos de Mimi, y de paso ser un nazi boliviano a Abortus GPT, no necesariamente por ser pederasta, sino por querer hacer un cómic de 11 Felic sobre aborto. Que mierda este de mierda que, ¿sabes qué? Me llegan al pincho los que hacen dibujos sugestivos, porque de esos hay un montón, y a todos les vale un huevo al servidor hiperprivado de Onion Dweller, que recientemente fue funado por lo mismo que el Mao, y no olvidarme del 90% de personas mencionado. Ya sobra decir el porqué, a este otro de acá por cepero y a este hijo de puta, y un pequeño caso curioso que me encontré en esta investigación. Resulta que hace un tiempo, en Twitter hubo una pequeña red de pederastas, que al parecer, además de compartir porno de 11 feliz, se compartían pero así de verdad, así que los terminaron doxeando a los 5. Y aquí tenemos a el pajero de Guadalajara, un pedófilo letones, otro de Suecia, y Mario Aorca, y este otro de acá que aún no saben quién es. Todo lo que les acabo de decir fue el Cellehate 1, toda la información está en la Soihaku Wiki, y no solo eso, sino que hubieron dos. En esta segunda parte, estuvo involucrado el servidor Ongefelic Province, que no pude encontrar casi nada de información, y que actualmente no existe. Para ser más específicos, varios de los principales mandos, al parecer, estuvieron compartiéndose, otra vez, más tepe, además de defender y tapar todo lo que pasaba en el servidor, y al parecer también que el owner estaba bromeando a un niño de 15 años. En fin, terminaron haciendo un documento entero sobre el tema, también dentro de Soihaku Wiki, y al final terminaron tumbándose el servidor. Y ahora sí, acabando con todos estos que, realmente no supe cómo acomodarlos en el top, vamos con, hasta la fecha, alguien que ya varios conocen, la peor escoria humana que tocó la comunidad jamás, tanto así, que casi todos los mencionados anteriormente lo odien por infestar la comunidad de gente aún peor, y que ni siquiera los putos TCceros lo valoren. Estamos hablando del dios del LARP, y el representante de todos los fans de Mimi, Caleb Vázquez, que técnicamente cuenta como pedófilo en el top, al tener 18 años y consumir este material deliberadamente, y para mis hermanos peruanos que vean este video, el equivalente espiritual de Abimael Guzmán en esta comunidad. Este hijo de remil puta, antes de cometer absolutamente nada valorable para la raza humana, se escribió todo un documento de mierda, donde absolutamente nada tiene un fundamento real que no sean edits de TikTok y Instagram Reels. Gracias a un pajarito que me ayudó en esto, tuve acceso a algunas páginas del documento, para poder ver qué tan idiota es este pederasta. Iniciamos con una imagen que es literalmente sacada de algún edit font de por ahí, pero en este contexto va en serio. Las siguientes páginas son un completo lloriqueo a por qué su comunidad de mierda es todavía un nicho, le da una mamadota de verga a su papirico el señor del bigote chistoso, odia a los judíos, odia a los masones, odia el mestizaje, odia el porno, aunque si es de específicamente Mimi ahí si se lanza a tocarse brutalmente, odia a los gays y trans, odia a las mujeres, y para justificar su odio literalmente se agarra comentarios de TikTok como la excusa perfecta para decir que todas son así, probando que este hijo de remil no solamente es adicto al funk,
sino que no ha tocado a ninguna puta mujer en su vida, ni de la mano. Y otra vez, sigue llorando como perrita, mejor dicho, durante todo el documento. Odia a los musulmanes y al Islam, odia a todos los migrantes, odia a los negros, y escúchenme bien y con atención, odia a toda clase de persona hispana, y cuando digo a toda clase, es en toda la fuerza de la palabra, ya seas un morenito o un rubio albino con ojos verdes, ya seas ilegal o legal, si es que eres hispano, te odia. Por un momento quiero que regresemos a la parte donde mencione el nombre. Exacto. Siguiendo con su lloriqueada, odia a cualquier persona que no sea europea al 100%, odia a la izquierda, odia a la derecha, odia a los centristas, y de paso a los apolíticos, se odia a sí mismo, y de paso recalca que si tiene sangre hispana, basa sus fundamentos en Maserich Funk, 2 veces, y aquí quiero ser muy, pero muy específico. Tiene una sección entera que, en serio, habla literalmente solo de Oncecelig, y aquí sí me quiero meter en detalle, porque es muy interesante lo que dice este cojudigno. Reconoce que parece un imbécil colocando una sección entera a un dibujito, habla sobre la normificación, menciona como su atentado es una forma de parar todo eso, llora porque la gente en internet se pasa por los huevos la simbología de sus memes de mierda, llora porque Oncecelig dejó de ser un nicho, el mismo nicho que no recaudo ni un carajo para que Massa continúe. Oncecelig llora porque su grupo de mierda es visto solo como un par de chotos racistas, llora porque supuestamente ellos fueron los que mantuvieron Oncecelig a flote, porque considera que Massa los abandonó, Dios sabe por qué, y textualmente y literalmente dice: Oncecelig fue hecho prácticamente para nosotros. Mimi es una nacionalista racista basada que comete escuelacaustos. Esto va a los nazis y chocs que aman el show. Maya, que es una neurodivergente depresiva solitaria que le gusta tocarse. Esto va para los incels y pajeros que aman el show. Y Coco, que siempre solo es buena y la más dulce. No sé a quiénes podría ir esto, supongo para los fans normales, sin incluir a los normis nuevos que mencioné anteriormente. Básicamente nos está ordenando a que seamos fans de Coco, porque las otras dos son material proyectable para estos fracasados de mierda, siempre Coco fan. Y de ahí insulta a Yana, y dice que hace su atentado para recuperar para lo que según él, es solo y exclusivamente suyo. Les recuerdo por segunda vez que por este pensamiento de mierda hizo que Massa no gane ni un sol para continuar su proyecto, haciendo que ahora vaya por otro camino. Acabando con esta sección, le da una mamadota de verga al señor del bigote chistoso, otra vez, y en sus menciones honorables, adivinen que, de primera está nada menos que Mai Mai. De ahí se cree como si su acción de mierda vaya a ser reconocida como algo memorable, o algo así, aunque fue todo lo contrario, se convirtió en un meme, en un chiste, y en la peor escoria que haya tocado a la comunidad, para terminar en un video de un peruano comunista que lo puso en el top 1 de mayores pedófilos en la comunidad. Y unos datitos extra de este hijo de puta, que me dijo un pajarito por ahí, tenía una novia cosplayer igual de retrasada mental que él, y que de hecho me llegué a hablar hace un montón de tiempo, antes de que pasara de hacer cosplays, a gritar a cada rato en sus stories que era una nazi de mierda. Le gustaban los gatitos, era un proyectado, y si me escucharon bien en la parte que dije que él odiaba a los hispanos con toda su alma, también con sus amiguitos hablaba sobre su descendencia hispana, y que lo aceptaba abiertamente. Y como lo que todos suponen, se tocaba demasiado con Mimi. Y bueno, hasta aquí el video, al parecer si llegamos a los 100 likes, así que voy a ir a conseguir un trabajo, así que lo más probable es que el otro video sea algo más corto, pero bueno, en mi canal voy a estar subiendo otra encuesta, a ver qué es lo que quieren de video, ya sin más que decir, nos vemos. El último caso que me encontré en medio de la editación del video, fue que por ahí en algún pueblo de Italia, un niño de 13 años, Gabriel Muti, que al parecer consumía cepecito, gore, porno, y se drogaba, al parecer presumiéndolo por internet. Podría resumir todo su caso en un simple Caleb Vázquez pero de 50 céntimos, ya que al igual que él se tiró todo un manifesto de mierda, esta vez ya completamente lost media, y se fue a atacar a su profesora, solo para fallar en el intento, y quedarse en un correccionario por imbécil. Al parecer también quería matar a sus padres, y le encontraron bombas en su casa. La razón del por qué lo menciono: al parecer, en la prensa italiana donde salía su reportaje, salió, adivinen quién, la enana de mierda, y me dicen mi equipo secreto del Pentagonito, que él interactuaba mucho con la comunidad, y ya. Ahora sí, me despido. Gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste deines